Ok, vamos a empezar. Cuando un hijo muere o varios, la sombra del divorcio se asoma en el horizonte. La gente le teme mucho a esto. Se hablan estadísticas que dicen que hasta un 70% de las parejas, de los papás y las mamás que pierden hijos, llegan a divorciarse. Buscando información para este podcast, la verdad es que no pude confirmar esto. Y ya los números de divorcios son tan altos que algunos llegan al 50%, algunos países al 30%, etcétera, que me parece que se desdibuja. Pero más allá del divorcio como tal, es que el divorcio no es solo firmar un papel y terminar una relación. Es que una familia se rompa y se rompa para de alguna manera dividir las vidas que están unidas por un ser que es de luz. Esto no significa que no deba de hacerse lo que se tengan que hacer las personas que tienen que separar sus vidas. Pero vamos a hablar con gente que se ha divorciado, ¿verdad? Y yo voy a hablar en nombre de los que casi se divorcian, ¿verdad? Porque todos llegamos a un extremo que es difícil de enfrentar y vivir. Y esto lo trae la avalancha de cosas que la vida se rompe a pedazos y que a veces deja poco espacio para las otras personas. Y lo he dicho en otras ocasiones y voy a volverlo a repetir. Solo el amor permite que la goma entre dos personas se mantenga. Esa es la única adhesivo que puede haber. Y si no es amor verdadero, pues habrá otro tipo de amor, lo que significa una forma de vivir con la persona que parte diferente. Así es que bueno, hablaremos del divorcio como esa sombra que viene después de que un hijo o una hija muere. Compañeras, bienvenidas. Les doy las gracias por decirles sí a este podcast que nos ha costado pues nuestro buen tiempo para que se construya y a Toñita se lo pedí hace años, creo, y ella me dijo la nota positiva y hace poco que conocí a Yolo, pues me dijo que sí. Bienvenidas compañeras. Toñita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Manri. Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a a un podcast. Me va a dar mucho gusto compartir con todos ustedes mi experiencia de vida. Yolo, bienvenida por primera vez en Abrazos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Manuel, por la invitación. Y sí tenía ganas de participar aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno que ya estés aquí en los que hacemos Abrazos de Esperanzas, que ya es participar. Bueno, empecemos. Eh, Cuando hablo de esa sombra que se plantea en el horizonte de quien enfrenta la muerte de un hijo, me gustaría decirles o preguntarles y que un poco nos hablen de, bueno, de dónde trascendió sus vidas al punto de que llegaron a divorciarse, eh, si tiene que ver con la muerte del hijo o si más bien tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la historia de sus parejas y ustedes. Doñita. Bueno, yo me casé muy jovencita. Les quiero platicar que yo me casé a los 18 años. Tuve a mi primer hijo a los 20, al segundo a los 24 y a Manolito lo tuve a los 31 años. Siempre, toda la vida fui mamá de tiempo completo, de llevarlos a la escuela, cocinarles las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que había poco tiempo para la relación de pareja. Creo que el papá de mis hijos siempre se enfocó mucho en la convivencia, pero en familia. No fomentamos, creo que desde el principio, unos lazos de amor tan fuertes como bien lo dices. Creo que, ya viéndolo en retrospectiva, creo que nuestra unión era por nuestros hijos, porque los dos queríamos tener una familia, queríamos crear unos hijos, queríamos que nuestros hijos fueran exitosos, ¿no? Creo que yo no, antes de casarme, no tuve tanta experiencia como en el amor y me casé con un hombre que me lleva 10 años. Entonces esa brecha generacional siempre provocó muchos conflictos porque no pensábamos de la misma manera, porque él tenía otro tipo de educación, como más conservadora, yo soy como más abierta, más liberal. Mm, Nunca nos llevamos realmente bien. No les puedo decir que el de nosotros era un matrimonio ejemplar. Creo que vivíamos juntos por nuestros hijos, porque
los dos queríamos que fueran unos buenos hombres. Desgraciadamente, nadie nos enseña a ser papás. Y creo que en esa lucha constante de educar a los hijos y todo, nos fuimos perdiendo nosotros como pareja y no lo vimos. Yo ahora veo como que eh, él con la muerte de Manolo, o sea, se sintió ya liberado de la responsabilidad de tener una esposa, de tener que acompañarla, de tener que estar a su lado, porque en verdad lo de él obviamente no era amor y lo mío era como costumbre, como dice la canción, ¿no? Que a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Les quiero platicar que, bueno, al momento que muere Manolo, eh, pues mis otros hijos ya estaban encaminados profesionalmente. Mi hijo mayor, Antonio, ya tenía varios años de casado con su esposa, y Iván estaba en la recta final para terminar su carrera, estaba titulándose. Entonces ya como que nada más nos faltaba Manolo, ¿no? Sacarlo adelante, y iba muy bien a pesar de los problemas que tenía, sus problemas de depresión y todo. Nunca perdimos el foco, su papá y yo, en que siempre él debía de tener en mente que tenía que ser un profesionista, que tenía que ser como sus hermanos, ¿no? Y creo que eso nos mantuvo unidos los últimos 3 años antes de que muriera, 3 o 4 años antes de que muriera Manolo. Y a pesar de eso seguíamos juntos, ¿no? En el momento que muere Manolo, este, fue una unión muy bonita, porque nos permitimos vivir ese dolor. No creo que como pareja, yo creo que como papás de Manolo, nos permitimos acompañarnos esos días tan difíciles que son, que yo ahora de verdad que le agradezco muchísimo que no me haya dejado sola en esos momentos, y obviamente no lo iba a hacer porque amaba muchísimo a su hijo, a sus 3 hijos los amaba mucho, y si bien, o sea, recalco que no fuimos buena pareja, y digo no fuimos porque no puedo culparlo a él totalmente, porque yo creo que el éxito o el fracaso de una pareja es 50 y 50. Entonces, el primer signo que a mí me hundió mucho más fue que yo no quería más vivir en este departamento, porque pues aquí sucedió la muerte de mi hijo, y me fui a refugiar a casa de mi hermana, que mi mamá vivía con mi hermana, y me fui a refugiar ahí, y, y el papá de mis hijos fue y me dejó y se regresó. Y yo sentía muy feo porque yo necesitaba su presencia, necesitaba su contacto físico, necesitaba que me escuchara, necesitaba que habláramos de la muerte de nuestro hijo, y él huyó y me dejó ahí. Y iba, creo que una vez a la semana a verme, y yo sufría mucho, y él me decía, tienes que recuperarte, y tienes que salir adelante por los otros hijos. Él se mostraba como muy fuerte, como que él nunca demostró plenamente su dolor. Y yo no me acordaba de mis otros hijos de verdad. No me acordaba ni me interesaba ni nada. Yo estaba hundida en el dolor, y yo le decía, quédate aquí, acompáñame, por favor, no. Yo tengo que trabajar porque tenemos que seguir comiendo. Iván ahorita está requiriendo muchas cosas para terminar su carrera, y tenemos que estar, yo tengo que trabajar. Entonces él antepuso su trabajo a nuestro dolor. La novia de mi hijo Iván un día me dijo que llegó aquí a mi casa y mi hijo estaba solo, y luego llegó su papá. Ellos se quedaron aquí solos en la casa y se puso a hacer jabones. Y ahora lo veo que era como algo terapéutico, ¿no? Era como un escape. Y que le dijo, señor, su esposa se está muriendo de dolor y usted está haciendo aquí jabones. Y que le dijo él, es que tengo que emprender un negocio para sacar a esta familia adelante. Y yo creo que ahí es cuando él estaba un poquito fuera de la realidad, y todavía no asentaba sus sentimientos y quería tener un modo de escape, ¿no? Eso me lo platicó porque dice que a ella le dolía mucho el saber que yo estaba sola, que aunque me acompañaban mis hermanas, mi mamá, estaba todo el día acompañada, todo el día no me perdían el ojo de encima, porque pues ellas tenían miedo de que yo hiciera lo mismo que mi hijo, porque es un dolor espantoso. Y recuerdo cómo me entraban y me daban medicamentos y me daban medicamentos y me alimentaban y todo, y yo no necesitaba eso. Yo no sabía, pero yo necesitaba a mi familia, yo necesitaba a mi esposo y necesitaba a mis hijos cerca. Necesitaba, yo creo, que viviéramos ese dolor en familia.
y en mi caso no fue así. De las 4 personas que sobrevivimos, cada quien vivió el dolor a su manera y como pudo. Aquí fue, como sálvese quien pueda, y nadie se ocupaba de nadie. Fue una desunión familiar tremenda, tremenda, porque yo no le veía ni pies ni cabeza a esto. Y no lo entendí hasta que, bueno, por algunas cuestiones regresé a mi casa y pues sentí más el abandono, ¿no? Sentí más el abandono y yo de por sí ya estaba muy mal, me sumí en una depresión muy, muy terrible, que ni los medicamentos, en ese entonces estaba con psiquiatra, no lograban aliviarme los medicamentos. Y recuerdo que pues todavía no trabajaba yo, todo el día me la pasaba acostada en un sillón de la sala y le hice un hoyo, tenía un hoyo el sillón de que todo el día me la pasaba así en posición fetal, llorando. Y un día él llegó y me dijo, Toñita, este, porque yo le dije que yo ya no quería sufrir, que yo no quería llorar, que a mí me lastimaba mucho. Y me dijo, toda la vida, todo lo que nos reste de vida, tenemos que llorar y tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir en esta vida y si existe otra vida, en esa vida también nos va a tocar sufrir, porque nosotros somos los culpables de lo que pasó con nuestro hijo, porque no lo supimos cuidar y no lo supimos guiar. Métete eso en la cabeza. Y yo pues dije, pues no, o sea, ¿cómo? No. O sea, para entonces yo ya estaba en Renacer, yo ya había leído algo, ya estaba con una tanatóloga y ya tenía como que otras ideas, otra perspectiva de lo que yo quería hacer después de la muerte de mi hijo. Y yo lo que sí tenía bien claro era que yo no me quería morir y que yo no era la culpable de lo que había pasado con mi hijo. Yo quería sentirme tranquila y en paz. Yo entonces todavía creía que mis lágrimas apagaban la vela de mi hijo y que si yo lloraba mi hijo no iba a entrar al cielo. Todavía tenía muchos, eh, ¿cómo te dijera? Pues sí, muchos conceptos erróneos de lo que es, lo Ujú. que ahora yo siento que es la vida eterna y a dónde van nuestros hijos cuando mueren. Entonces empezó un pleito entre él y yo, pero pues ya era un pretexto, yo creo, porque nuestro matrimonio ya estaba terminado desde muchos años antes que muriera mi hijo. Yo creo que la muerte de Manolo solamente fue la gota que derramó el vaso y él vio su oportunidad de huir y se fue, porque yo no pensaba como él. Y se fue, y se fue y no me dijo nada, o sea, no me dijo ni adiós, ni me voy por tal cosa, ni absolutamente nada. Y yo empecé a vivir una vida sola, entonces, pues me abandonó en plena pandemia, a principios de la pandemia, en donde yo no tenía trabajo, mi hijo Iván tampoco tenía trabajo, nos dejó con una mano adelante y otra atrás. Y pues sí, obviamente yo me enojé muchísimo, lo maldecí, pues no podía hacer nada porque yo no estaba preparada tampoco, o muy en el fondo, en mi enfermedad, porque yo ahora entiendo y acepto que soy una enferma codependiente emocional de él y de muchas personas también. Yo creía que él iba a regresar y me iba a pedir perdón y todo iba a seguir como siempre había estado mal, porque ya no era absolutamente nada ese matrimonio. Y pues no regresó. Y después, aunado a la muerte de Manolo, fue la pandemia, el abandono, el verme sin dinero, que si ya estaba yo deprimida, me deprimí aún mucho más al verme sin dinero, sola. Siempre fui dependiente de económica, o sea, yo no tenía un ingreso para mí y fue una depresión espantosa. Y de repente a mi hijo le salió un proyecto de irse a trabajar a otro estado de la República en Tijuana, en Baja California, y se fue y yo me quedé sola aquí en mi casa. Y les puedo contar que para mí los días y las noches eran interminables. Eran unas, eran unas noches tan tristes, tan oscuras, y que solamente me sentía tranquila tomando alcohol. Y yo diario bebía alcohol, porque yo diario maldecía al padre de mis hijos por haberme abandonado. Nunca culpé a Manolo, o sea, directamente nunca le dije hijo, pero sí pensaba que si Manolo no hubiera muerto, mi esposo todavía estaría conmigo. Y bueno, de repente ya me salió algo de trabajo y empecé a trabajar, empecé a generar, pero el alcohol seguía. Seguía yo bebiendo alcohol
para poderme dormir, para tranquilizarme. Llegaba de trabajar y me tomaba 2 cervezas, y en la tarde me tomaba 2 tequilas, y en la noche me tomaba un mezcal, y me emborrachaba, y salía mucho. Me rodeé de amistades que de verdad no me convenían, porque en primera abusaron mucho de mí, y ellas no habían perdido un hijo. Y me di cuenta cuando, pues, de repente sí te das cuenta que cuchichean y que, pues sí, o sea, como que piensan que estás loca. Yo creo que poco faltó para que yo cayera en la locura y yo pudiera aceptar que, pues, que las cosas no iban a ser como antes, pero que podían ser mejor. Y todo ese tiempo yo le mandaba mensajes a mi esposo, porque todo, bueno, aún todavía es mi esposo porque todavía no concluye todos los trámites del divorcio, todavía faltan algunas cosas y la firma definitiva, por supuesto, pero yo lo culpaba, yo siempre le decía, por tu culpa se murió Manolo, tú eres el único responsable de la muerte de mi hijo, tú, porque tú tuviste esa arma aquí, mi hijo se murió. Y bueno, él, pues poco caso me hacía porque en realidad yo ya no le importaba para nada, porque nuestros hijos ya estaban grandes, ya habían hecho su vida y Manolo estaba muerto. Y bueno, me costó mucho trabajo salir de, salir de esa depresión, de la adicción al alcohol, tardé un poquito más en salir y me alejé de muchas amistades por lo mismo, porque yo sentía que no me entendían. Y bueno, cuando regresé a los grupos, yo sentía mucha, pues es que lo tengo que decir así como es, yo sentía mucha envidia de las parejas que van juntos al grupo y están llevando el duelo de la muerte de su hijo juntos. Yo sentía mucho coraje, yo siempre decía, pero es que yo no fui mala madre, no fui mala persona, ¿por qué me abandonó? O sea, eso era mucho. Y hasta que, bueno, nuevamente regresé a terapia y ya pude empezar a manejar todas estas emociones y aceptar que bueno, ese matrimonio no iba a llegar a ningún buen puerto, que estaba mucho más muerto que mi hijo y que yo tenía que salir adelante sola. Para mí fue muy difícil porque siempre fui una mujer sumamente sumisa y abnegada. Siempre estuve, pues, encerrada en una casa. Yo no tenía amigas, no tenía, actividades fuera de mi casa. Y con la ayuda de la terapeuta empecé a salir adelante. Y ahora te puedo decir que veo a las parejas. Estoy en un grupo muy bonito en la iglesia. Me he refugiado mucho en la iglesia, me he refugiado mucho en Dios. Y ahora veo a las parejas de mis compañeros y me da en realidad mucho gusto. He aprendido a agradecerle al papá de mis hijos en vez de culparlo. Obviamente no se lo he dicho, pero tengo mucho que agradecerle. Tengo que agradecerle la vida de mis 3 hijos porque fue maravilloso tenerlos. Fue maravilloso criarlos dentro de todas mis limitaciones, pues porque pues, era muy joven, no sabía cómo ser mamá, era una mujer muy frustrada, porque al no tener la atención de un hombre, siempre descargué mi furia con mis hijos, porque siempre dije, o sea, ¿por qué a mí no me quiere y a mis hijos sí los quiere? Pues obvio, porque ellos eran de su familia y yo no, ¿verdad? Este, entonces me costó mucho trabajo aceptar esa parte de que ya no hubiera amor, pero aprendí a agradecerles el gran amor, agradecerle al papá de mis hijos el gran amor que siempre les tuvo. eh, Creo que tuve que perdonarle, porque también se vale decirlo, el que yo lo responsabilizara de la muerte de mi hijo, porque finalmente pues entendí que no es culpa de nadie, que él tomó una decisión y que había que respetársela y que su papá tal vez fue una de las tantas causas, y no su papá, sino nosotros como familia, ¿no? Que no nos dimos cuenta y todo lo que conlleva el suicidio de una persona. Y en segundo lugar, también le agradezco el que con su abandono me haya hecho una mujer tan fuerte, tan independiente, que el carácter totalmente me cambió. Y si yo hubiera seguido con él, no sería así. Obviamente me hubiera gustado envejecer con él y que nos cuidáramos mutuamente, pero bueno, pues las cosas no son como nosotros las queremos. Y también se lo agradecí en un ejercicio, yo creo que de purificación para mí, de vaciarme de esos sentimientos negativos, de saber que eso no me iba a llevar a nada bueno, el estar culpando a otras personas y no querer tomar las riendas de mi vida y aceptar que soy una mujer que, aunque no soy tan joven, todavía tengo una vida por delante, y una mujer no vale por el hombre que tiene a un lado. Una mujer vale por sí misma
y cómo se conduce en la vida, ¿no? También me costó mucho trabajo aceptar. Y por último, le agradezco el que yo creo que él ya estaba preparando la huida y en eso me consiguió este trabajo en el que ahora estoy. Y yo no quería trabajar, obviamente, porque pues eran 6 meses de la muerte de mi hijo y yo todavía estaba devastada. Pero ahora le agradezco tanto que me pusiera en ese trabajo porque me ha salvado la vida y no tanto emocional, sino también económicamente. Pero yo creo que ese trabajo ha sido como mi gran salvador, ha sido mi refugio muchas veces en las que he llorado, he reído, han pasado muchísimas cosas. Esa casa donde trabajo tiene una historia muy, pues no triste, sino muy particular. En esa casa vivió un, un poeta y político mexicano de los años que será como 20, 30, se llama Jaime Torres Bodet. Y en esa casa donde yo trabajo se suicidó. Entonces, bueno, mi jefa me lo platicó por si veía algunas cosas raras y todo, pero yo me he sentido tan, tan a gusto ahí que digo, o sea, Dios te manda a donde perteneces. He sentido que mi hijo está en espíritu ahí. He guiado al espíritu de Jaime porque de repente como que hacía sus apariciones graciosas y yo le puse James, le puse mi amigo James y yo, amigo James, no me vayas a asustar porque tú sabes que mi hijo también partió como tú partiste y no sé qué. Fue algo muy bonito el enterarme de esa historia y de saber que pues pasa hasta en las mejores familias, en gente adulta, porque él ya era muy adulto cuando se suicidó, era una persona sumamente culta, importante, y eso me abrió mucho los caminos. Y dije, bueno, pues el papá de mis hijos me puso en un lugar correcto y le agradezco mucho. Creo que aunque nuestro matrimonio no pudo ser, no pudo seguir, hay muchas cosas que agradecer. No hay que guardar esos rencores con los que te puedes morir, que te puedes enfermar. Yo creo que hay que aprender a aceptar también. Y yo he aceptado el abandono porque fue un abandono muy, muy cruel y cobarde, porque me abandonó en el momento cuando yo más lo necesitaba, cuando yo más necesitaba el apoyo emocional de mi pareja y del padre de mi hijo, porque Manolo era hijo de los dos. A través ya casi 4 años y medio de esto, pues ya se asentaron mucho los sentimientos. Aún estamos muy enojados el uno con el otro. Todavía no podemos sentarnos y platicar tranquilamente de lo que sucedió. No hemos platicado muchas cosas de la muerte de mi hijo, pero yo creo que en algún momento se va a dar. Yo creo que en algún momento nos vamos a perdonar mutuamente, aunque seguramente ya nos perdonamos desde adentro de nuestro corazón. Creo que nos perdonaremos nuestras fallas, nuestros errores. Y yo creo que, aunque esto no, yo sé que no le afecta al espíritu de mi hijo, yo sé que él va a ser mucho más feliz viendo a sus padres reconciliados con ese aspecto de su muerte. Porque aunque fue el hecho que detonó la separación y el divorcio, creo que mm, eso fue el 10%. El otro 90% estaba hecho totalmente polvo. Ahora sí, ya estoy un poco más tranquila, sí quiero darme la oportunidad de conocer a otra persona. No descarto la posibilidad. Hace tiempo tuve una relación con una persona que nos apoyamos mutuamente, fue algo muy, muy, muy bonito en su momento. Ahora ya no lo es más, pero también hay que agradecer a estas personas que pasan por tu vida por algo, ¿no? Que te enseñan y que te ayudan a sanar. Ahora me siento preparada para tener una relación bonita, para terminar el resto de mi vida, a lo mejor no viviendo con otra persona, pero sí acompañándonos mutuamente. Y eso también se lo tengo que agradecer a mi exmarido, el que me haya dado esa libertad para poder encontrar una persona, no que yo me merezco, porque creo que todos los seres humanos nos merecemos lo mejor de la vida, pero sí que me dé esa oportunidad de yo poder encontrar a una persona que me ame y a la cual yo ame. Entonces, ahorita estoy muy bien, estoy tranquila espiritualmente y físicamente y le estoy dando con todo a lo del divorcio, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que no me ponga a pelear como gata boca arriba, porque el divorcio es muy difícil, muy, muy difícil. Y cuando existen estas heridas anteriores y más la muerte de mi hijo, de un hijo, yo creo que es mucho más complicado el concretar un divorcio, pero tengo todas mis esperanzas puestas para que sea ya una separación ya definitiva y que los dos estemos felices y que Dios nos bendiga a los dos. Y que Dios los bendiga a todos y a ustedes dos. Eh,
Dios santo, se dice tan pequeña es una palabra, es divorcio, está lleno de aspectos y por supuesto todas las vidas son diferentes. Por lo tanto, todas están llenas de aristas, de cosas que se sucedieron en la vida y me sorprende eso que decís, Toñita, un 90% no tiene que ver con la muerte de tu hijo. Eso fue la gota que derrama el vaso. Y les decía al principio que yo representaré a los casi casi, que en este momento no lo voy a hacer, pero voy a compartirles algo que a Deisita y a mí nos sirvió mucho en este camino, por lo menos al principio, que era durante el primer año, para quien vive en pareja con su esposo, su esposa y enfrenta la muerte de su hijo, en momentos tan difíciles, al menos dejen un año, al menos dejen un año antes de que se divorcien, antes de que se deshagan de las cosas importantes de sus hijos, antes de que se vayan de las casas, aunque Toñita lo hizo día siguiente, bueno, circunstancias ella lo vivió, pero en el tanto ustedes lo pueden hacer, no se deshagan de las cosas de sus hijos, no se deshagan de las cosas realmente importantes. Y eso se dice por varias razones. Y una de ellas es porque estamos en un momento tan tilinte que nuestro balance no está para tomar decisiones trascendentales. Así es que al menos un año, en un tiempo para tomar decisiones que tengan que ver con el tiempo y que trasciendan en el tiempo. Esto no significa que se dejen violentar, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, hay cosas que se deben de acabar porque se deben de acabar. Pero bueno, que sirva como una generalidad durante un año, esperen para poder tomar decisiones que trasciendan en el tiempo. YOLO, bueno, la perspectiva de Toñita es la que es y me permito decirle que para quien no esté de acuerdo con lo que ha dicho o hecho Toñita, pues resérvense pues su propia perspectiva porque ella ha enfrentado su vida con lo mejor que tiene y así creo que lo enfrentan todos. YOLO nos va a presentar su vida y sé que esto puede llegar a mover a algunas personas porque así ha sucedido en otros podcasts y me parece que lo que debe mediar es respeto para todos. YOLO, por favor, contanos cómo está la historia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo duré con esta persona, con el papá de mis hijos, 17 años. Él me llevaba también 10 años, así como a Toñita. Teníamos 17 años. Y en el 2007, a principios de año, yo lo empecé a notar raro. Él, pues el trabajo que tenía, era abundante. Él empezó como a faltar a la casa, cosas, ¿no? De ese tipo. Entonces yo, ante esto, pues sí me enfrentaba, yo le preguntaba, él se evadía y todo esto. Pasaron los meses y me di cuenta que él ya no iba a regresar. Se empezó a ir. En ese tiempo todavía estaba mi hijo y luego él me decía cuando yo afortunadamente trabajaba, tenía mi trabajo. Entonces cuando yo me iba y luego regresaba mi hijo me decía, vino mi papá y se llevó pues, su ropa, se llevó esto, se llevó lo otro, ¿no? Yo esto me causaba mucho pues temor en parte porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo lo buscaba para hablar, él no me quería dar la cara. Así surgieron los meses. Yo recuerdo que a mis hijos, por ejemplo, mi hijo Pavel siempre estaba como al cuidado mío, como que le decía a sus hermanas, hay que cuidar a mi mamá porque mi papá, y bueno, yo sé, hasta ahora sé, bueno, hace algún tiempo me enteré que mi hijo sí lo buscó y él también quería saber qué era lo que pasaba. En ese año, bueno, los meses transcurrieron así y en noviembre, el 17 de noviembre, mi hijo se le presenta ir a un paseo. Aquí en México el 20 de noviembre no los dan. Y en ese tiempo ya empezaba el puente. Entonces se adelantó. El puente era el lunes. Entonces mi hijo me dice que va a ir a Acapulco con un grupo de compañeros. Yo le di permiso, le dije que sí, porque yo sentía que también ante lo que estábamos viviendo, él también estaba pasando por una etapa pues que no entendíamos, tanto mis hijos como él y yo no entendíamos qué pasaba con su papá. Entonces le dije, sí, hijo, vete de paseo. Él buscó a su papá y le pidió, pues en parte como que permiso, ¿no? O le avisó. También estuvo de acuerdo y todo eso. Mi hijo se va un viernes 16 de noviembre, y ese día yo me fui a trabajar. Recuerdo que todavía entré a su recámara y me despedí de él y le dije, cuando llegues allá nos avisas. Hablas con tus hermanas o conmigo, me avisas, sí, mamá. Y le dije, te cuidan mucho porque recuerda que te estamos esperando. Sí, mamá. Y ya pasó. Después en la tarde mi hija me mandó un mensaje y me dice que Pavel ya se comunicó con ella, que llegaron bien y que todo esto y que iban a salir a un antro. Ya pasa y en la madrugada del viernes, ya siendo sábado 17, pues me hablan por teléfono y me dicen que Pavel tuvo un accidente junto con otro compañero y que murió. Ante esa noticia, pues no sé cómo me puse porque mis hijas bajaron, qué pasó, les cuento. Pues estaba yo sola con ellas. No sabía qué hacer, yo daba vueltas.
aquí mismo, en este mismo terreno vive mi hermana y mi papá. Bajé, les dije, entonces lo que me acordé que teníamos que avisarle al papá. Entonces yo lo busco el teléfono y todo eso y le aviso. Ya para esto él dijo que iba a venir, viene por papeles y todo eso y se va, junto con una hermana mía y un sobrino, se van a Acapulco a pues a ver qué pasó, ¿no? Pues esto, pues sí, habían varias noticias. Alguien me dijo, es que dicen que están en el hospital, que están, pues que los están atendiendo, tanto a él como al compañero, y pues no, no era así, ¿no? Murieron al instante los dos, ahí sobre la costera Miguel Alemán de Acapulco. Ya, pues el papá se va, todo eso, el domingo muy temprano ya traen el cuerpo, pues ya se hace todo el procedimiento, ¿no? Que el velorio, que el entierro y todo esto. En ese momento, pues a mí no, como que ya no me preocupaba porque el papá se había ido, ¿no? Recuerdo que fuimos al panteón y fuimos juntos, que todavía le hicimos una misa al otro día, algo así, y él iba conmigo y todo eso, ¿no? Yo sentía que seguíamos siendo esa pareja, ¿no? Los papás ¿no? Este, pues prosigue, el papá no regresa, se va. Ya después una de mis hijas que el papá le comentó, dice, yo con esto no puedo regresar a la casa porque los recuerdos de Pavel me van a matar, ¿no? Entonces ya después con el tiempo yo digo, o sea, tú no querías que los recuerdos te mataran, pero sí a tus hijas y a mí, ¿no? Pues no regresó. Siguió el tiempo, él venía de repente a ver cómo estábamos, buscaba a las hijas. Yo sinceramente no quería regresar a trabajar. En el trabajo me ayudaron y me permitieron tomar mis vacaciones que se unían con otros días que me dieron. Y esto de lo de Pavel fue el 17 de noviembre y yo regreso a trabajar hasta enero del siguiente año, que también no tenía ganas de trabajar, pero bueno, hoy reconozco que el trabajo me ayudó mucho, 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 ¿no? Y el tener trabajo, el continuar. Pues para esto no sabíamos, yo seguía pensando que él pues trabajaba y vivía en algún lugar, que iba a regresar, que no sé, ¿no? Bueno, con el tiempo a los meses de ese siguiente año, como pasa en las comedias, ¿no? En las películas, la esposa es la última en enterarse. Me entero, bueno, para esto, algo que ocurrió antes de que Pavel muriera, yo recuerdo que un día él, platicando conmigo, me dijo, mamá, yo voy a investigar por qué se fue mi papá. Entonces yo le dije, ¿tú sabes algo? Me dijo, no, pero yo voy a investigar. Y a sus hermanas les dijo que él nada más quería ir a este viaje, que tenía muchas ganas de ir y que cuando él regresara las iba a cuidar y las iba a ayudar y todo esto. Pasa el tiempo y de repente, así de la nada, alguien me habla, una concuña, y viene a verme y todo eso, y bueno, ella es la que me cuenta, ahí es donde yo me entero que él ya tenía otra pareja, y otro golpe que fue así duro, que parece que me echaron otra bomba, fue enterarme que él acababa de tener un hijo. O sea, esa otra parte me cayó así como, no, yo me derrumbé. Cuando me enteré, estaba yo con mis hijas y me derrumbé porque ahí entendí. O sea, primero a mí mi dolor era Pavel, ¿no? Lo que había pasado. Y el pensar que ya no tenía a mi pareja, pues también. Pero cuando me entero que él acababa de tener un hijo, no, ahí yo dije, no. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Si yo tenía que pagar esto, yo creo que con todo esto ya lo estoy pagando, ¿no? El sentir, el pensar y el enojarme, porque me enojé con Dios mucho o sea, a mí me quitas un hijo y a esta persona le das un hijo. Cuando esta persona se va y en los momentos en que más lo necesitábamos, él no estuvo. Nunca se acercó a las hijas para ayudarlas a ver, ten este libro, te llevo acá, te hago así. O sea, yo de repente entendía, bueno, si no quiere nada conmigo, pero sus hijas, cuando antes la relación, bueno, hoy entiendo que la relación ya no estaba bien, ya después de mucho tiempo de pensar y todo eso y de vivir todo lo que he vivido, entiendo que esa relación ya no estaba bien. Pero él era una persona que amaba mucho a sus hijos, que siempre estaba como que mis hijos primero, no los dejaba ir a ningún lugar si no sabía dónde, cómo y cuándo, ¿no? Y cuando él se va y que ese tipo de cosas ya no le importara, también era así como un golpe fuerte, ¿no? Cuando mis hijas se enteran, también él era muy unido a una de ellas, a la de en medio, a ella también esto le dolió mucho darse cuenta, porque al final él no nada más me había abandonado a mí, había abandonado también a sus hijos, porque mucho tiempo no supimos de él, las hijas no supieron de él, hasta que pasa lo de Pavel, poco a poco él se empieza a acercar, pero a ella, pero no en la forma de te ayudo, te llevo aquí, te hago, a ver cómo, no, nada, sino más bien él empezó a querer acercarse, porque quería que las niñas tuvieran el contacto y que conocieran al hijo. O sea, yo, a veces mi hija, por ejemplo, Abril, la más pequeña, llegaba y en una ocasión llegó y llorando y dice, es que vi a mi papá y a la fuerza quiere que yo conozca a ese niño. ¿Por qué quiere que yo lo conozca? Entonces yo todavía tenía su teléfono y hablé con él y le dije, o sea, eso que estás haciendo no está bien. O sea, ellas acaban de perder a su hermano y tú quieres que ya rápido acepten a otro niño como su hermano. Les digo, ese niño no es Pavel y nunca va a ser Pavel.
Ya él como que lo entendió y todo eso, después con el tiempo sé que habló con mi hija y que le pidió perdón y todo esto, ¿no? Yo todo este proceso de la muerte de Pavel lo enfrenté sola, junto con mis hijas, que de repente digo, ¿cómo lo hicimos? No sé. Pero yo algo que reconozco y estoy segura que así pasó es que siempre estuvo Pavel conmigo. Su espíritu, su energía, el amor, no lo sé. Porque era algo, yo siento que él me iba dirigiendo, que él me iba guiando, nos iba guiando, pues para no caerme más. Poco a poco, pues yo no perdí mi trabajo, regresé a trabajar, porque sí tenía ganas yo de cambiarme hasta de casa, ¿no? Yo tenía así como que luego pensaba y decía, ¿cómo no hay alguien que venga y que meta la mano y que me saque? Oh, vámonos, ¿no? Así. Yo eso quería. Pero no, o sea, con el tiempo, el primer libro que yo leo es Un hijo no debe morir. Entonces ahí encuentro que hay grupos de renacer. Pavel muere junto con otro compañero y esa familia del otro compañero las conocí. Nos conocimos en este evento. Bueno, yo no los conocí en Acapulco porque yo no fui por el cuerpo, pero ya después los conocí porque me invitaron a un rosario, yo los invité y todo eso. Entonces ellos son los primeros que me hablan sobre el grupo Renacer y yo entro al grupo Renacer al siguiente año en que regreso a trabajar, yo entro al grupo. El, este, el conocer este grupo, el conocer a papás, el enfrentarme a todo esto, me dio la abertura de entender que no era la única que le había pasado la pérdida de un hijo. Ahí entendí que había más gente, ahí entendí que había mujeres solas, porque la mayoría eran mujeres solas que iban, que ya con el tiempo entendía yo que sí tenían pareja, pero a veces las parejas no querían ir, otros ya estaban separadas y todo eso. El, el tener este contacto con estas compañeras me abrió mucho, me cobijaron bien, el grupo me cobijó bien, que con el tiempo yo empecé pues a trabajarlo. Yo sabía que necesitaba yo una ayuda y busqué una tanatóloga. Duré un año con la tanatóloga, donde ella me hizo ver, porque yo la verdad sí sentía yo que Dios se había olvidado de mí. O sea, que se viene la separación, se muere mi hijo y luego me entero que él sí tiene un hijo y que a mí yo ya no lo tengo. Fue algo así que yo sí sentía que Dios me estaba castigando. Yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice? ¿No? ¿En qué momento? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿En qué momento? No, poco a poco me fui entendiendo muchas cosas. L- Mi pareja, porque nunca nos casamos, vivimos juntos, duramos 17 años, tuvimos 3 hijos, me llevaba 10 años. Yo era una persona, la verdad, sumisa, callada, que pues me entregaba todo lo que yo tenía que hacer y hacer, trabajaba y todo esto. ¿No? Él controlaba todo. Cuando él se va, también yo me tuve que enfrentar a esto de enfrentarme de las cosas de la casa, ¿no? Porque él se encargaba de todo eso. Entonces, tanto las niñas como yo nos enfrentamos a ahora nosotras ver que lo del gas, ver lo de esto, se me descompuso aquí, se me descompuso allá. Las niñas ir a la escuela, les afectó muchísimo. Aide, recuerdo que en la prepa reprobó creo 9 materias, no sé cuánto, y ella decía que ya no iba a continuar. Pues lo hizo, presentó exámenes, lo sacó, Abril también. O sea, las dos continuaron. Cada una, yo entiendo que cada una parte, porque si me preguntas ahorita, bueno, y en ese tiempo, ¿cómo estaban tus hijas? No recuerdo, no recuerdo quién les daba de comer, quién hacía de comer, no recuerdo esa parte, no recuerdo. Y ellas también así como que hay un pedazo así oscuro en que no, ni ellas ni yo recordamos, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de la tanatóloga, con tener mi trabajo, con continuar, yo tuve que trabajar y enfrentarme a llevar todo esto sola, a esas noches oscuras yo sola, a que mis hijas pues me veían caer, me veían enfrentar, me veían pues que las olvidé, porque sí las olvidé un tiempo, en que yo tenía que volver a reencontrarme. Cuando yo entro al grupo y todo lo que yo aprendía en el grupo y todo lo que aprendía con la tanatóloga y que me decía, me cuestionaba o yo me cuestionaba, siempre llegaba yo y se los platicaba a ellas, para que ellas tuvieran también esa parte, ¿no? De conocer, de enfrentar, de, no sé, ¿no? Todos los libros que me llegaban les decía, si no los querían leer, yo se los contaba, yo les platicaba. Y poco a poco fuimos saliendo. Pues cada una de ellas se enfrentó a situaciones difíciles. Mi hija, la de en medio, pues cuando muere Pavel, ella tenía 17 años, a los 2 años que muere Pavel, decide casarse. Yo no estaba muy de acuerdo, pero entendí que tenía que apoyarla porque si ya había perdido un hijo, no quería perder otra, ¿no? Entonces ella se casa, se va, nos quedamos Abril y yo en la casa. Pues no funcionó su matrimonio, duró 4 años, se separa, que también le costó mucho trabajo, regresa a casa, seguimos enfrentándolo. Ella siente una gran culpa porque siente que nos abandonó tanto a Abril como a mí.
Yo con el tiempo, y yo creo que ella ya lo entendió, que pues no fue así, fueron las circunstancias y fue lo mejor que ella pudo encontrar porque ella, y yo se lo dije, yo no quiero que tú te vayas buscando un papá o un hermano. Y que al final, bueno, ella lo entendió y dijo, sí, pues yo creo que eso fue lo que hizo, ¿no? Regresa, siguen estudiando, las dos terminaron ya carrera, las dos, al final sí, cada una tuvo que buscar como esa ayuda, ¿no? Las dos sí fueron al psicólogo en diferentes tiempos. Las dos, yo ahora las veo y mis hijas también, ¿no? Y es lo que a mí me da esta parte de decir, pues bueno, a lo mejor en el matrimonio o en esta relación las cosas no funcionaron. Como decía Toñita, pues es de 50-50, ¿no? Yo hoy me doy cuenta que la relación no estaba bien, que era una persona muy controladora, que controlaba, que me controlaba, y que cuando él se va, yo me tengo que enfrentar al abrirme, a encontrar, a reencontrarme, que es algo que yo ahora, pues en parte le agradezco a esta persona, ¿no? Porque me tuve que enfrentar a mí misma, me tuve que reencontrar, y lo que encontré y lo que he aprendido, la verdad, me agrada mucho, ¿no? Tener no sentirme atada, no estar esperando que alguien me guíe, que alguien me lleva, que alguien me diga, sino todo lo que yo ya hago es aparte de mí, a partir de mí, el sentir que yo soy capaz de muchas, muchas cosas, de salir adelante, ¿no? De muchas cosas caerme, de muchas veces mis hijas me vieron pues tirada, derrumbada, porque yo no entendía, no comprendía, no podía creer que esto nos hubiera pasado, ¿no? Y más que nada, que Pavel ya no estuviera, ¿no? Mi hijo mayor, el sobrino mayor, el nieto mayor, que ya no estuviera, ¿no? Siempre pensé que Pavel fue el primero, pues el primer nieto, el primer hijo, el primer sobrino, y también fue el primero que partió, ¿no? Entonces siento que nos va abriendo caminos. Yo Fue muy difícil enfrentar todo esto sola, no tener la compañía de una pareja, el que nunca lo habláramos, porque la verdad nunca lo hemos hablado, qué pasó él cuando fue a Acapulco, cómo encontró, qué vio, ¿no? Porque la relación a partir de eso y que nos enteramos que él ya tenía un hijo, pues se rompió totalmente, ¿no? Él todavía venía a casa así como que en a ver qué apoyo, que ni apoyaba en nada. Y cuando nos enteramos, pues la relación se rompe totalmente, ¿no? Ya no hubo contacto yo de él hacia, o sea, de los dos ya no, ni pláticas ni nada. Mi hija, la de en medio, peleó con él, se disgustó, no quería saber nada de él. Y Abril, la pequeña, ella sí, porque ella me dice, mamá, es que yo decía, es que si mi papá se muere, ya perdí a mi hermano, y si mi papá se muere, yo no quiero quedar disgustada con él. Entonces ella sí tuvo esta relación, el papá la buscaba porque sabía que podía ir, como llegar por ahí, ¿no? Ellos sí tuvieron la relación, mi hija, la de en medio, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? En todos estos años, y que yo lo trabajé y lo vi, me di cuenta que porque yo quería que mis hijas estuvieran también enojadas con él, ¿no? O sea, si yo sentía dolor y tenía coraje, yo quería que mis hijas también, pero me di cuenta que no, porque al final él es su papá, siempre va a ser su papá, como sea y como esté, que un día sí les dije a mis hijas, en ese tiempo Aide se graduó, y el papá no fue, pero ella sí le pidió ayuda para que le cooperara y todo eso. Cuando Abril se gradúa, él iba a ir, yo iba a ir, y yo le dije a mi hija, procura que él no se siente en mi mesa, que no esté conmigo. Ahí Abril explota y me dice que no, que ella no puede estar en medio de los dos, que ella no va a estar eligiendo, que mejor ya no hace fiesta, que mejor ya no va, que bueno. Entonces yo ahí entendí y dije, no, a ver, a la que abandonó fue a mí. La que tiene este conflicto o el coraje o ya no se hablan soy yo, él y yo. Mis hijas no tienen por qué pasar por esto. Yo hablé con ellas y les dije, hijas, si ustedes, o sea, él es su papá, siempre va a ser su papá. Yo creo que ustedes lo quieren. Entonces, lo que tienen que hacer es rescatar la relación con su papá. Rescaten esa relación si ustedes la quieren tener y la ven valiosa y quieren continuar, rescátenla. O sea, yo no me voy a meter en esto. Y así ha sido. Ellas dos tienen una relación pues buena con su papá, se ven, se visitan, se hablan, todo eso. Y yo, la verdad nunca él y yo hablamos, nunca él me dijo por qué se fue, nunca que esto, que lo otro, o sea, nada. También ante eso fue también casi como un golpe porque yo me culpé, yo pensé que yo era la culpable de todo, que me dijo por esto, me dijo por aquello, o sea, una serie de cosas que hoy entiendo que no era así, así no era. Entiendo y comprendo que la relación no estaba bien, porque era una persona muy, muy controladora, que yo hacía todo lo que él decía, ¿no? Cuando él se va y yo me enfrento sola a todo esto, me doy cuenta que yo soy capaz de salir adelante, me doy cuenta que soy capaz de llevar una casa, que soy capaz de mantener a mis hijas, porque al principio él no ayudó en nada, y yo sola la saqué, ¿no? Yo sola la saqué a ella, no perdí mi trabajo, el trabajo me ayudó muchísimo. Yo trabajo en estancias infantiles, entonces convivía yo con niños, que yo pensé que esa parte me iba a lastimar porque el recordar a Pavel
cuando él era pequeño y estar cuidando a niños. Pero no, o sea, durante todo este tiempo tuve varios niños que me buscaban y cada uno tenía una parte que me hacía recordar a Pavel. Entonces, esa relación con estos niños me ayudó mucho, mucho, mucho. El tener ese trabajo, mis compañeras se portaron bien, me acogieron bien, yo podía platicar con ellas, les podía contar, me ayudaron. Entonces, yo agradezco el no haber dejado mi trabajo, porque con el trabajo pude sacar a las hijas adelante. Las 2 terminaron carrera, ya Idela de en medio, pues, después de la separación, todo esto, y después de un tiempo, ella se casa, vive en Mexicali, está bien, yo la veo bien. Abril siguió conmigo, ya después, termina la carrera y continúa conmigo, ahorita ya tiene pareja, y también la veo bien, muy bien. Cada una ha decidido, pues, rescatar la relación con su papá y tenerle cada una así como que, pues, al final era algo que yo no les podía quitar, ¿no? Yo no podía hacer esto. Sí me dolió no tener esa pareja que me ayudara a, a sobrellevar lo de la muerte de Pavel. Lo de Pavel fue un accidente, un un joven, también era un joven que iba manejando, los atropelló. Él iba, pues, borracho y a gran velocidad. No pudimos, el papá del otro compañero sí dijo que él iba a demandar, que iba a buscar justicia. Yo no pude porque ni tenía los medios, ni las condiciones, ni nada. Y después comprendí que de todos modos haciendo todo esto, a lo mejor servía de algo, pero jamás me iba a regresar a mi hijo. Hoy, pues no me arrepiento de eso, estoy bien. No me arrepiento de, pues de la pareja que tuve, al final me ha enseñado muchas cosas. Era una persona tóxica, la verdad, hoy lo entiendo. Y hoy me agrada la vida que tengo, me agrado yo con lo que he aprendido, lo que he conocido. El estar acá, yo al principio decía, es que el costo fue muy caro, ¿no? El perder a Pavel. Hoy, hoy he viajado, he conocido, tengo amigas, he leído cosas que yo antes no leía, platico de cosas que antes no sabía. Hoy sé que la muerte no existe, hoy sé que Pavel espiritualmente tengo otra relación con él, que él siempre está con nosotros. Hoy tengo una relación buena con mis hijas, las amo, les digo continuamente que las amo, se los demuestro, que antes no era así. Yo no sé cómo me vean ellas, a veces me han dicho que se sienten orgullosas. Me ha costado mucho, sí, pero yo creo que no cambiaría todo esto que he vivido. O sea, pues Pavel ya no está, pero aún así él me sigue enseñando. Sí, yo veía parejas, así como decía Toñita, que iban al grupo en conjunto, y a mí me da mucho gusto cuando veo parejas y que continúan, y que esta parte de la muerte del hijo no los separó, sino al contrario, a lo mejor los enfrentó a situaciones, pero los unió más. Y a mí me da gusto ver esas parejas que continúan. Tengo compañeras que sí en el trayecto se separaron y que están solas, y bueno, hemos hecho amistad, platicamos sobre esto y todo eso, pero yo creo que eso era lo que yo tenía que vivir. Y que enfrentar esta parte sola, sin esta persona, porque a veces pienso, si él se hubiera quedado, si él no hubiera pasado lo que pasó y él estuviera aquí, no estuviera yo así y no estuviera yo bien. Yo siento que hasta la relación y la familia se hubiera terminado en condiciones más difíciles, complicadas. Mis hijas, pues sí padecieron, sufrieron, pero hoy a mis hijas yo las siento enriquecidas con todo esto y bien. Yo las veo bien. Entonces no cambiaría todo esto. Me reencontré. Sé que soy capaz de muchas cosas. Sé que no necesité al papá ahí para ayudarme en mis condiciones y como pude yo salí adelante. Y estoy agradecida, en verdad que sí estoy agradecida con la vida de haber encontrado, pues no haberme perdido más de lo que me perdí, ¿no? Cuando todo esto lo viví, porque sí me perdí, me caí muchas veces, no sabía por dónde. Yo siempre le decía a Pavel, guíame, hijo, guíame. Y siempre, fíjate, siempre encontraba gente, alguien que me decía de un libro o cosas, ¿no? Siempre las compañeras, el grupo Rosario, Nico, siempre me ayudaron mucho. Yo luego le decía a Rosario, porque ella decía que estaba feliz, que se sentía feliz. Y yo decía, un día yo voy a poder decir eso. ¿Cómo es que ella ya se siente feliz si se le murió el único hijo que tenía, no? Pues ella me enseñó que sí se podía, ¿no? Sí podía uno decir, y que a veces me cuesta trabajo, pero tengo momentos felices. Yo me siento bien. Yo sé que Pavel no está físicamente, pero que sí está espiritualmente y que en todo este trayecto ya pues de tantos años, si él viviera, cumpliría 37 años y murió a la edad de 19 años. Ya pasaron casi 17 años y que mira, aquí estoy, ¿no? Yo pensé que no iba a sobrevivir.
Y no, aquí estoy, mi casa yo la he sacado adelante a mis hijas, a mí, a mi familia yo las he ayudado mucho, mi familia, mis hermanas, mis padres, siempre estuvieron ahí. Yo sé que esta parte de vivir un duelo que no se vivió en pareja, la verdad sí a veces lo añoraba, lo extrañaba. Me hubiera gustado tener a esta pareja que por lo menos que habláramos, mira, pasó esto allá, yo vi, yo fui, no, jamás, no sé él cómo encontró la situación allá, porque jamás lo hablamos. Ahora, pues yo nunca lo busqué para ayúdame con tal hija o esta, así. No, no, jamás, jamás. Mis hijas lo buscan cuando lo necesitan o si quieren, ¿no? Casi siempre me buscan a mí. Yo, en los momentos difíciles de ellas, yo he estado, yo las he ayudado, yo las he apoyado en todo lo que se puede. Y no me siento mal, o sea, me siento confortante. Siento que todo esto me hizo reencontrarme y me hizo ver la persona que era, la mujer que era, y que sí podía, ¿no? Cuando yo vivía con él, cuando él se fue, yo sentía que no iba a poder sola, que todo se iba a caer, que cómo yo sola iba a sacar a los hijos, cómo. Pues no, o sea, sí se puede. Son ideas que uno tiene o que te hacen meter, ¿no? Pero no, sí se puede. Y yo lo pude y me siento bien ahora, después de tantos años que Pavel murió y de la separación, porque todo se dio el mismo año, en el 2007, todo esto pasó y aquí estoy y me siento bien, muy, muy bien. Previo a comenzar este podcast hablamos, porque siempre sucede lo mismo, ¿verdad? Tenemos una larga conversación previo a los podcasts. Y si lo grabáramos, les daría risa en parte y quizá llorarían en otras, pero les decía a las compañeras que la vida es como un río y el río es el que es, no es el que queremos que sea, no es el que suponemos que sea. Y en ese río, en estas compañeras, había una Y que separaba a las personas que les acompañó hasta un momento determinado y pudieron haber añorado o no, pero el río las llevó hacia otro sitio. Eh, no depende del curso del río, depende de lo que creamos y podamos hacer con las aguas de ese río. Y bueno, las dos compañeras que acaban de escuchar, bueno, navegaron aguas turbulentas, muy locas, porque la vida es muy loca y eso también se decía previo a empezar este podcast. Y no solamente para ellas, es para todos. Todos los que enfrentamos a esto, la situación se pone complicadísima, nos separemos o no. Y quizá lo más doloroso, porque así lo he visto en el camino, son parejas que deciden quedarse juntas, pero no lo están. Y son de las parejas que estuvo esa bifurcación de vidas, pero decidieron quedarse viviendo bajo el mismo techo por las circunstancias X. Y bueno, hay una sombra fea en ese tipo de decisión, me parece a mí. Alguna vez hicimos un encuentro en una reunión de padres y hablábamos del empoderamiento en el sentido de que somos dueños de navegar esas aguas como decidamos navegarlas, o como víctimas, o como el capitán más empoderado, a pesar de las aguas que sean. Semanas después de esa reunión, todas las señoras habían dejado a sus parejas, porque había violencia, porque había, etcétera, ¿verdad? Y después de haber pasado momentos tan difíciles que enfrentar la muerte de sus hijos, aún así vivían bajo la sombra de alguien que decía cómo se hacía, cuándo se hacía, etcétera. Con esto yo no quiero decir que nadie deje a nadie, porque tampoco van a poder decir, como jocosamente decían esas compañeras, que yo era el culpable de todos los maridos y señores que se fueron. Para nada. Lo que les estoy diciendo es que se pongan ante un espejo y se den cuenta que la vida de ustedes son de ustedes. Y se suponía que yo iba a hablar de los que casi, y sí, hubo muchos casi, harto de la vida, no quería vivir con nadie más porque no me soportaba a mí mismo. Y en ese no soportarme a mí mismo, pues no soportaba a nadie más. En todo caso, la vida ocupaba, estoy hablando de ese río, ocupaba que de Visita y yo estuviéramos juntos. Y de Visita y yo, y también lo hablábamos previo a este podcast, que ya ustedes están escuchando, que ha sido mi pie a tierra, ¿verdad? Y yo he sido el suyo, porque la vida sí lo necesitaba. Porque si no hubiera sido así, estoy seguro que este podcast nunca se hubiera publicado, ni ninguno de los podcasts que se han publicado, porque todo ha sido necesario. Y lo que ellas han dicho también ha sido necesario para que la vida sea la que es. Y bueno, eh, vuelvo a decir, se dice muy fácil divorcio, se vive increíblemente difícil. Y de alguna manera nos divorciamos de la vida pasada, porque hay mucho de eso, no solamente de una persona, es de la vida pasada, etcétera. Es un corte para siempre de quien fui,
y hay que descubrir quiénes somos. Y yo lo decía muy bien, ¿verdad? Descubriste, quiero, ahora quiero navegar sola. Y bueno, Toñita nos decía, y no abandono la idea de navegar con alguien más, y eso está muy bonito, ¿verdad? Es también lo hablábamos previo, ¿verdad? Es lo que dice el corazón y no la razón, ¿verdad? Porque la mayoría de las cosas pensamos que es la razón, o sea, debemos de hacer lo que creo que debo de hacer, y realmente no debiera de ser así. Debiéramos hacer lo que nuestra interioridad necesita que hagamos. Y si no, la vida nos los exige, me parece a mí, ¿verdad? Si no lo hacemos, la vida nos dice, usted lo va a hacer. Bueno, a mí me llena de orgullo oírlas, porque este mundo se ha escrito de una manera que no debió haber sido escrito, ¿verdad? Alguna vez oí a alguien decir que si la Biblia hubiera sido escrita por mujeres, definitivamente hubiera sido otra historia. Parte de esto significa que la mujer hubiera sido más empoderada, quizá hubiera sido más violenta con los maridos, pero no lo es. Y al margen de eso, ¿verdad? Que es solo un algo que me salió a decir, y dado el tiempo que ha pasado y que mi señora esté aquí enfrente mío y quiere que ya termine, les pediría por favor que cerremos el podcast con una moraleja, con un algo que alguien que está viviendo situaciones similares a las de ustedes, quizás necesitan un aliento para decidir quedarse o quizás necesitan un aliento para decidir hasta aquí ha llegado. Doñita, por favor. Bueno, yo les diría a todas esas personas que están pensando después de la muerte de un hijo en si separarse o no separarse, pues pongan en una pesa, ¿no? ¿Qué vale más? Si su tranquilidad, su estabilidad emocional o también el qué dirán. Muchas veces se queda uno por el qué dirá la familia, qué dirán las personas. Y creo que golpe más fuerte que la muerte de un hijo no hay. Y una separación, yo creo que no se le asemeja nada a la muerte de un hijo. Creo que yo sobreviví gracias a esa experiencia tan dolorosa que tuve. Y si pude resistir eso, obviamente pude resistir que un hombre me abandonara. No digo que gracias a la muerte de mi hijo, pero siento que ese espíritu lleno de energía de mi hijo es el que me ha dado fuerza para descubrir una mujer nueva, una mujer llena de fuerza, de coraje, empoderada, valiente, resiliente, empática con otras mujeres. Yo no me reconozco, yo no reconozco a la Toñita de hace 6 años y medio antes de que muriera mi hijo. Creo que la muerte de un hijo te da una fuerza increíble y, y yo le encontré el para qué, no el por qué murió mi hijo, sino el para qué murió, pues para que resurgiera esta mujer. Y creo que ningún apego vale la pena si es a costa de nuestro sufrimiento y, y de nuestra libertad. A mí, la separación del papá de mis hijos me ha dado una libertad increíble. He viajado, he ido, he venido, he hecho lo que se me pega la gana y eso jamás en la vida lo había hecho, ni cuando era jovencita, porque pues me controlaba mi mamá y después me controló mi marido y ahora me siento tan plena, tan llena de vida que creo que mi hijo me ha dado esa inyección de fuerza que yo necesitaba para resurgir y para poder vivir feliz lo que me reste de vida. No sé si sea poco o mucho, pero quiero vivirlo al máximo eh, sin temor a sufrir. Yo creo que hay que dar el paso. Obviamente hay situaciones salvables, pero hay veces que es imposible salvar. Hay veces que todo está perdido y nosotros queremos rescatar un barco que está completamente destruido. Mejor hay que echarlo al mar y que se vaya y comprar un barco nuevo, construir un barco nuevo en base a nuestras experiencias, en base a nuestras vivencias, a nuestros dolores, y creo que seremos más felices. Yo no sé si sería la misma Toñita si mi hijo estuviera vivo y yo me hubiera divorciado. No sé si sería lo mismo, pero estoy feliz, como dice Yolo, yo también estoy feliz de cómo soy, de lo que he logrado, de ser una persona tan autosuficiente, que ahora sí entiendo mi valor, ahora no me da pena decir, soy una mujer valiosa, soy una mujer que ya no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Y creo que eso también se lo tengo que agradecer al papá de mis hijos. Y yo no lo amo, pero siempre le voy a guardar un profundo cariño por todo lo que vivimos, por todo lo que no vivimos. Trato de deshacerme de ese rencor que yo tengo
por el no haberme acompañado en el duelo, pero era que así debía ser. No era que él tenía la obligación, era que yo tenía que transitar este camino sola, y Dios así lo decidió y yo así lo acepté también. Y todos los días de mi vida le deseo buena suerte, lo bendigo y que me bendiga a mí también. No le tengo ningún rencor y espero ganar en el proceso de divorcio cosas buenas para mí. Y que Dios nos bendiga a todos. Yolo, por favor. Sí, yo considero que bueno, todo esto que nos pasó o que me pasó, es como si cayera una bomba en tu casa. Todo se destruye, todo así. Toma tiempo volver a reconstruirlo, volver a acomodarlo. Pero una cosa sí es cierta, el tiempo lo va acomodando también. Al final las cosas se van acomodando. Y uno hay veces que no puedes luchar hacia ciertas cosas porque esas solitas se van a ir acomodando. Yo tenía mucho miedo cuando me pasó esto. Y eso es algo, pues es natural, ¿no? Tener miedo. Pero es algo que no debe de marcarnos. Porque el miedo nos va bajando, nos quita energía y no nos deja hacer. Hay que continuar, hay que tener claro que sí podemos, que somos capaces, porque así con ese dolor que podemos tener cuando suceden las cosas, también hay un valor muy grande y también hay una luz que se va asomando y que esa luz es la que te va guiando y te va enseñando que sí se puede. Yo les diría a las personas que están viviendo una situación así, que no tengan miedo, no tengan miedo a continuar, a seguir adelante, a valorarse, a saber que sí se puede, que no piensen que ellos ya no van a poder o ellas ya no van a poder. Sí se puede. Y tenemos que volver a reconstruirlo. Poco a poco se va uno reconstruyendo. Y que el espíritu de nuestros hijos nos van ayudando. Porque yo eso es lo que yo sentí. Que Padre siempre estuvo ahí y me fue guiando. Que no me soltó, porque si no, no sé cómo hubiera acabado, ¿no? Y el conocer a las personas, porque se me iban apareciendo personas que me iban también guiando o dando ideas o llevándome, ¿no? Y que pude llegar al grupo Renacer. Eso fue algo que a mí me sostuvo mucho. Sí se puede, tenemos que continuar, porque la vida no se acaba ahí. Sentimos que sí se acaba, pero no se acaba ahí. Y yo creo que algo que les debemos a nuestros hijos y en honor a ellos es continuar, darle ese valor a esa vida de ellos y esa vida de nosotros. Ténganse paciencia, dejen que circulen las cosas y no piensen que ahí se quedó, que ahí se acabó. Somos capaces de eso y de mucho más. Sí somos capaces de salir adelante y de volver a reconstruirnos. Bueno, ya la suyaron. Sí se puede. Y bueno, hace un momento les hablaba de ese grupo de compañeras que se hizo esa reunión y se habló del empoderamiento, echaron a todo el mundo. Una de ellas, que era la más calladita, un día, tiempo después, llegó con un anillo de compromiso. Había echado a su pareja, que era el esposo, papá de su hijo, Mario. Y el caso es de que, bueno, hay cosas muy simpáticas en esa ida de ese señor, porque se llevó todo y ella lo que le dolía no fue que se llevara todo ni que se hubiera ido él, le dolía que se hubiera llevado la plancha, porque esa plancha ella la usaba para determinadas cosas que bueno, no vale decirlo, pero sí fue muy simpático que oírlo. El caso es de que un día llegó muy calladita con un anillo de compromiso y nosotros empezamos a vacilar. El caso es que ella nos detuvo y nos dijo, no, 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 no se equivoquen. Yo compré este anillo de compromiso para comprometerme conmigo misma de que tendré una buena vida por mi hijo y por mí. Así es que para todos aquellos y aquellas que no saben qué hacer, pues comprométanse consigo mismos y con su hijo. Para todos aquellos que se hacen tatuajes, tatúense, me comprometo conmigo mismo y con mi hijo, de tener una buena vida plena, llena de amor, compasión, de vida, sin miedo. Y si les da miedo, háganlo con miedo. Bueno, nosotros tres lo hemos hecho con miedo, porque sí, da miedo seguir adelante después de la muerte de un hijo. Y bueno, terminamos, no sin antes decirles que en Abrazos de Esperanzas estamos comprometidos de que si quieres encontrar un grupo de apoyo como los que las compañeras hablaron en lo que relataron, pues podemos ayudarte en cualquier lugar de América, incluido Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, etcétera, Europa inclusive. Así es que en el primer comentario encontrarán cómo comunicarse y con todo el cariño te estaremos colaborando para que encuentres tu grupo de apoyo. Para quien nos acompañó hasta este momento, nuestra gratitud. Nos has dado lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Chao, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.